posicionando. Partido Humanista, bueno, ese es el numerito 1969, la lista. Si nos quiere acompañar en octubre, que sería fundamental, yo creo que en octubre la única posibilidad de empezar a cambiar esta realidad que tenemos es que crezca la unidad popular. Y nosotros estamos dentro de la unidad popular en el Partido Humanista, que la lista es la 1969, y ese es el logo y los colores que identifican al Partido Humanista. Tenemos necesidad tremenda de que en octubre crezcan la unidad popular, otros partidos chicos, para que, como bien decía Rubio ahora, empezar a hacer otro tipo de planteos de fondo y terminar con todos estos negociados, que habíamos empezado a hablar de las cosas que ocurren en esa institución nada democrática, que son las Fuerzas Armadas, pero vemos que las jodas andan por todos lados, sí. Porque, como bien explicaba Rubio, todo lo negociado que se cocina. En todas las instituciones está. Y toda la destrucción que ha habido de soberanía nacional, como él planteaba claramente, en ese tema del puerto, que lo que hay que discutir es que el puerto nos pertenezca y no que esté en manos extranjeras o privadas. Y lo vergonzoso del contrato. Y la importancia de lo dicho hoy, que él se interesó mucho por el tema salud y aprendió mucho en esos años, entre el año 15 y 19, la necesidad de volver a tener un laboratorio Dorrego, es decir, de tener un laboratorio nacional, estatal, para tener los medicamentos en el país. Y más baratos les va a salir algo. Muchísimo más barato, y para resolver los problemas de salud de nuestra población. Creo que llegó inclusive a producirse cerca del 40% de los medicamentos que el Uruguay y los uruguayos precisaban. Eso en la década del 60. Como venimos retrocediendo continuamente. De a poquito, pero cada vez estamos más peor. Y más y más. Ahí va. Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de equilibrio. Ese equilibrio que le preocupa tanto a técnicos y políticos que están saliendo a hablar, a meter miedo, porque si triunfa la iniciativa de plebiscito que estamos impulsando los trabajadores, vamos a provocar un serio desequilibrio fiscal. Entonces, ¿de qué equilibrio están hablando? Ese equilibrio, por ejemplo, que permite que el gerente general de República FAP, un tal Romín Silva, gane 690. Eso equivale a 39 jubilaciones mínimas. Esa que gana un trabajador, una doméstica, un trabajador de comercio después de laburar 30 años. Claro, para estos tipos eso es el equilibrio. Ese es el equilibrio que ellos defienden. El equilibrio de que ellos se la lleven toda mientras vos no tenés para llegar a fin de mes. Obviamente, el salario de Romín lo pagás vos, entre otros, con la comisión que te cobran por administrar tus ahorros mes a mes las AFAP. Es decir, para que te paguen 2.000 pesos de jubilación, como a 2 de cada 3 uruguayos que están jubilados por la FAP, vos le tenés que pagar a Romín casi 700 palos. Por más que Romín, el Papa, Gandini y la Reina Isabel salgan a hablar, vos y yo sabemos que eso está mal y que eso no es equilibrio. Equilibrio es que los que estén más jodidos puedan estar un poco mejor. Entonces, vamos a pensar en nosotros, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Firmá la papeleta, meté una. Mete una, a firmar tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente, para tener garantías cuando estés jubilado, y que tus aportes estén bien cuidados, darle una mano al que gana 2 mangos, mete una, y poder gozar la vida al jubilarte, disfrutar tu tiempo, disfrutar del arte, es un derecho que
vamos a iniciar con el amigo Nandi, vamos a iniciar la tercera y última parte del programa. Después tienes que ponerme por ahí el tema de la foto con el que puede ser el ministro de Economía de Yamandú Orsi si ganara, con lo que él dice ahí que está escrito y que creo que la audiencia podrá leer, donde O'Donnell defiende esta ley de los 65 años, esta ley que reduce la tasa de reemplazo, es decir, reduce las futuras jubilaciones y sigue manteniendo la SAFAP para que el capital financiero, el capital especulativo, lucre, medre con la plata de los trabajadores que nunca podía haber salido de las arcas del Banco de Previsión Social. Ahí dice O'Donnell, posible ministro de Economía de Orsi, dijo que hubiera aconsejado al Frente Amplio votar la reforma jubilatoria, es decir, la que hizo este gobierno con la ley 20.130 del 2 de mayo del año 23. Ahí ya va viendo como de a poco hay personajes dentro de la coalición Frente Amplio que van metiendo un discurso para sumarse al discurso más abierto, más descarado, más a favor del capital que tiene la coalición hoy gobernante, es decir, la que se ha definido como que está al servicio de los Maya Oro, como expresó al principio del gobierno nuestro presidente, el doctor Luis Lacalle Pou. Es decir, tienen una tesitura que hablan abiertamente de ciertas cosas que defienden esta postura. La prueba está que por parte de la coalición multicolor, esta coalición que ellos se definen como republicana, no aparecen en ellos, e inclusive nosotros tuvimos acá a nivel local alguna gente que se quiere mostrar a veces progresista, simpática, que me decía que este tema de la SAFAP ellos no lo compartían, pero ahí uno ve... pero le ponen un granito más de arena. No, le fui a solicitar la firma... ¿Y te la negaron? Y la negaron. Es decir, que les gusta... les gusta la joda, vamos a decir así. Y el barniz también, en cuanto a hablar de pintura, a veces hay gente que le gusta darse un barniz, pero en realidad en esencia no está dispuesto a acompañar determinadas cosas. Entonces, ya en el frente empiezan a aparecer elementos como O'Donnell, como el propio Orsi, en alguna medida como presidenciable, cosa en la misma historia, porque cuando ya están a ese nivel, inclusive viajan a Estados Unidos, viajan a Israel, a decir que son buenos muchachos, que defienden determinadas posturas que tienen que ver con defender los grandes intereses de los grandes capitales, y especialmente a veces los capitales transnacionales o extranjeros. Bueno, con el tema referido a este tema de la necesidad de firmar el plebiscito, porque es la única posibilidad que tenemos de realmente poder eliminar la SAFAP, de que se pueda jubilar la gente joven que tiene 46 años o menos, si quiere, con 30 años de trabajo, poderse jubilar a los 60. Y por otro lado, tener como pasividad, cuando hablo de pasividad, hablo tanto de jubilaciones como de pensiones, que equivalgan a un salario mínimo nacional, que hoy anda en 22.000 pesos 268. No será un disparate, pero al lado de pensiones que van de 5.000 a 9.000 pesos, al lado de jubilaciones que van de 11.000, 12.000 a 17, 19.000, bueno, es algo ya es una mejora más avanzado, que vale la pena tenerla. Entonces esos son los 3 puntos que están en el plebiscito y es la única manera de poder resolver esto. Los otros días una persona, que es una persona con cierta cultura, ha hecho liceo, viene de familias que siempre tuvieron información, sin embargo me dice que él no comparte que esto de la reforma constitucional, esto de eliminar la SAFAP, todo lo demás, esté en la Constitución. Y entonces uno se pregunta, pero
¿A dónde estamos? Claro, ¿qué razonamiento hace? ¿Hacia dónde vamos? Porque si no lo pone en la Constitución, ¿qué solución me está dando? Porque... ¿Qué seguridad nos está dando? No, porque aparte lo que pasa, porque si no eliminamos la SAFAP, no establecemos que me puedo jubilar si quiero a los 60 años y no estar obligado a trabajar hasta los 65 años, después de tener 30 años de trabajo. Bueno, si no pongo eso, si no pongo que la pasividad no puede ser menor a un salario mínimo nacional, bueno, está clarísimo que gane Rafo, gane Álvaro Delgado, gane Carolina Cose o gane Orsi, nada va a cambiar. Va a ser el mismo pastel. Va a seguir todo igual. Entonces la única posibilidad es que no se hace el plebiscito por gusto, no se hace el plebiscito por jugar, sino que se hace obligado. Y Es tiene la sus única fundamentos por qué se hace. Ah, no, eso ni hablar. Pero se hace porque no te queda otra opción. De manifestarte. Claro, no te dejan otra opción. Pero aparte, también, un poco uno a veces, ¿qué ocurre? También duele que este discurso en alguna medida entra, porque esta persona que conozco, en alguna medida está influenciada por determinados discursos. Uno de ellos, que no solo se ha manifestado el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sino que se han manifestado otras personas del Frente Amplio, que es el famoso cuento que hablan de que va a salir de un diálogo social. Entonces uno dice, pero ¿y cómo la gente les puede creer? Que les cree. ¿Qué diálogo social me está hablando? Porque ¿con quién va a dialogar? ¿Con el resto de la oposición? Si fueran gobierno mañana el Frente Amplio, es decir, con esta gente que hoy gobierna. Bueno, pero el diálogo ya existió. Incluso, ¿y qué cosecharon? Nada. Y claro, lo mismo quedó. Hizo una comisión y se votó la ley del 2 de mayo del año 23 que trae una serie de retrocesos en cuanto a lo que la seguridad social, digamos, retrocede, porque hay una cantidad de cosas que inclusive este proyecto de reforma constitucional, que creo que es acertado, se reduzco a 3 puntos porque hay más cosas a corregir. Pero esas sí ya eran más difíciles de poner en la Constitución. Se pone en la Constitución lo básico, porque incluso van a estar elementos todavía vigentes que hacen retroceder, por ejemplo, la tasa de reemplazo. El promedio más bajo anda en un 45%, es decir, gana 100.000 pesos, por ejemplo, en actividad, bueno, terminas cobrando 45.000 cuando te jubiles. Ese es más o menos el promedio. Y ahora, por los cambios que tuvo la ley 20.130 de 2 de mayo del 23, baja más o menos un 38 o 39% el reemplazo. Es decir, tú tienes un sueldo de 100.000 pesos, lo pongo porque es gráfico, lo de 100.000, sí. y es más fácil ver los números, digamos, como lo estamos haciendo de manera oral y en el aire. Claro. Entonces, en vez gana 100.000 en actividad, en vez de llegar a 45.000 como mínimo, vas a andar en un entorno de 38.000 o 39.000 pesos. Date cuenta que eso trasladalo a que tengas un sueldo de 50.000, resulta que vas a tener, yo qué sé, unos 22.500 y vas a tener la mitad de 38, 19.000. Bueno, entonces, los perjuicios son enormes todavía. Eso pueden dialogar y ver que sacan. Si es que el Frente Amplio va a ser una cuestión distinta, pero no que use el argumento para que el plebiscito no camine, porque la picardía de los dirigentes del Frente Amplio está en que el plebiscito no avance. Que se estanque, que quede ahí. Algunos dirán, vives atacando al Frente Amplio. No, es que lo otro es evidente, defienden todos los jodidos. Ahora, esto sí porque se disfrazan, porque inclusive estos tienen sectores dentro del propio Frente Amplio, que no pasa con esta coalición, que han salido a levantar firmas, que están a favor del plebiscito. Es decir, tiene cierta gente de base, militante del Frente Amplio, un contenido que es distinto, es menos reaccionario, menos retrógrado que lo de esta coalición. Pero ojo también, porque por más buenas intenciones que tengan los 3 sectores que adhirieron dentro del Frente Amplio
al plebiscito y la papeleta por la seguridad social, en última instancia, sus presidenciables, que son los que van a tomar decisiones, están a favor de la SAFAP. Entonces, no sé si estoy claro en esto que transmito. Sí, sí, por supuesto. Estas informaciones a partir del simulador hace tiempo que pasan. Hay que tener cuidado porque la gente va a los locales del Banco de Previsión Social y la mayoría de los funcionarios te hablan que te conviene quedarte en la SAFAP. Lo estamos diciendo esto como una manera de prevención y que la gente le transmita a otras personas. Es decir, que le transmita qué cosa. Bueno, que en el BPS, por parte de los funcionarios, no hay una correcta información. Porque aparte los simuladores, que son adivinos, ¿cómo puede un simulador a una persona que de repente le faltan 20 años por delante para poderse jubilar, saber qué podría ser mejor? Primero que las AFA no son mejor. Las AFA están pagando un promedio de 6.000 y pico pesos, mientras el promedio de las jubilaciones del BPS equivalen a 32.000 pesos y algo. Eso está claro, que las AFA te terminan pagando una jubilación menor. E incluso está el peligro de que el dinero pudiera desaparecer, como ha pasado en otros países en el mundo. Y quedar así por nada. Yo tengo un tema acá, juicios al Estado y aumentos de impuestos, que lo he dicho por Ignacio Muncho, que es el integrante, el economista del Instituto Ceres, que el presidente de ese Instituto Ceres es nada más ni nada menos que Ricardo Peirano, parte del clan Peirano, que pienso que todos recordarán el afer de los Peiranos, que inclusive uno de ellos fue reclamado por Paraguay para ir a explicar robos de dinero y estafa a partir de los bancos que ellos tenían. Ahora, juicios al Estado, dice Muncho, y aumentos de impuestos, porque han lanzado una campaña de querer asustar a la gente para que no firme el plebiscito, que es la única posibilidad de eliminar este mal que tiene el tema seguridad social, que son las AFAP, que le están quitando cerca de 1.300 millones de dólares al BPS, que es la primera cosa que hay que corregir, que esa plata vuelva a la institución que presta todas las prestaciones de todo tipo, aparte de lo referido a las pasividades, para 800.000 uruguayos. Entonces, juicios al Estado. Bueno, hay hoy plata que tiene la SAFA, 22.000 millones de dólares depositados e invertidos, que otras veces hemos leído la papeleta. Esa plata va a pasar al cabo de 24 meses, 2 años, desde la SAFA a ser monitoreada por una institución estatal. Capaz que vemos cómo anda el tiempo, si no me pongo muy pesado, volver a reiterar algo que hemos ido leyendo, pero nunca sabemos con qué audiencia nos encontramos. Sinceramente lamentamos que no haya preguntas, porque yo creo que la gente tendría que tener preguntas no solo de estos temas que estamos tratando en esta tercera parte, sino a lo largo del programa. A lo largo ancho del programa, ir metiéndose en el programa con sus preguntas, con sus inquietudes sobre los temas que se tocan. Bacanudo. Pongamos que la gente tiene ahorrado 2 millones de pesos promedio, ¿ah? Y que 50.000 de los aportantes reclaman para que le den su dinero, que es un poco lo que hace el planteo de esta gente queriendo asustar. Bueno, Macanudo, eso te lleva a 100.000 millones de pesos, que serían unos 25. Yo tengo la cuenta hecha de lo siguiente: 50.000 aportantes, 2 millones son 100.000 millones. 100.000 millones dividido 40 me da 25.000 millones. Se llevaría toda la plata. Ahora, el tema es, no sé. El tema es que si la plata se va, el tipo que reclama esa plata
se está perjudicando en su futura jubilación. Es decir, el reclamo no va a haber, no ha habido. Estoy medio flojo acá en esta intervención. Primero, las AFAP no estuvieron en todo el mundo, estuvieron en 30 países. De esos 30 países que tenían las administradoras de fondos de ahorro previsional, 18 de ellos dejaron de tener las AFAP. Eliminaron las AFAP como pretendemos nosotros con el plebiscito de la seguridad social. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún reclamo en algún lado en esos 18 países? No, absolutamente no. ¿Por qué? Y porque son una gran joda, incluso han cobrado una comisión del 20%. Es decir, que usted le deposita la plata a la AFAP, por ejemplo, le pone 1.000 pesos, no van los 1.000 pesos, van 800 para lo que la AFAP invierte, lo tienen ahí. Y 200 se lo meten directamente para el bolsillo. Dese cuenta que a partir del año 2017, las AFAP han agarrado plata a los trabajadores que le han sacado al Banco de Previsión Social y lo han desfinanciado a mano llena. 1.000 millones de dólares. Pero 200 de esos 1.000 millones de dólares fueron para el bolsillo de los dueños de las AFAP. Que el 55% de ellas son capitales extranjeros. Es gente de afuera. Que no queda ni acá tampoco. No. Y después un 45% son nacionales, donde están las 1.000, 2.000 familias más ricas del país, que son las que están atrás de las AFAP. Entonces, es clarísimo que hay que eliminar las AFAP, que hay que fortalecer el sistema estatal de seguridad social, de solidaridad intergeneracional, es decir, entre distintas generaciones. Es decir, porque el actual trabajador aporta, y esa plata que aporta el trabajador, digamos, va inmediatamente a pagar pasividades. Esa plata no está depositada ahí. Esa plata inmediatamente se usa. Lo que se contabiliza es lo que la persona aportó, porque de acuerdo a lo que aportó y de acuerdo a los años, va a ser su futura jubilación. Claro. Y ahí hay miles de cosas para arreglar. Hoy nos fuimos sin pasar a Mieres, porque a veces me olvido, y estamos muy sobre la hora, y ya lo dejaremos para el próximo lunes. Pasar a Mieres, aunque es corto, pero estamos muy sobre la hora. Después asustan con la pérdida del grado inversor, y bueno, sí, el tema es que este país realmente está entregado, que otras veces lo hemos conversado. Este país, a partir de la deuda, está condicionado, le imponen condiciones. Que estemos enfrentando esto, ¿molesta al poder mundial? Claro. Entonces, quienes están al servicio de ese poder mundial, estas dos coaliciones, especialmente esta desprolija, pero también el Frente Amplio, que está en la misma, que a lo sumo el Frente se podría votar en noviembre por menos malo, entre comillas, bueno, pero en octubre hay que empezar a cambiar la pisada. Hay que votar. Aires renovadores. Ah, sí, empezar a cambiar cosas. Entonces, claro, las calificaciones van a venir mal, porque ¿cuándo vienen bien las calificaciones? A partir del instrumento de sometimiento y extorsión que es la deuda externa. Bueno, las calificaciones vienen bien cuando haces la ley esta que te obliga a trabajar más para ganar menos, porque es claro, es dinero que queda para pagar los intereses. Claro. Pero es dinero también, con la presencia de las AFAP, que van para los privados, porque para eso está la herramienta deuda externa como herramienta de sometimiento y extorsión. Y para eso está, para la extorsión, la calificación. Al país lo califican. Si, por ejemplo, como planteaba Rubio y plantea la Unidad Popular, si mañana queremos fabricar medicamentos acá con un laboratorio nacional que se llevaba el nombre de Dorrego, que era un médico, bueno, y eso no le va a gustar a los laboratorios transnacionales. Porque ya pierden. Entonces nos van a calificar mal. Pero ¿qué decimos nosotros todo esto? Bueno, que otra cosa que hay que hacer es romper con la deuda externa. Nosotros tenemos dinero, no tenemos necesidad alguna de tener una deuda externa y estar pagando intereses, que ya andan en el torno de 3.000 millones de dólares por año. Dese cuenta que usted puede crear empleo de la nada pagando $1.000 de promedio por mes, que no es mucha plata, alrededor de 40.000 pesos por mes de promedio, a 50.000 personas. Crear empleo de la nada, 50.000 empleos de la nada.
¿Eso cuánto sale? Eso sale 600 millones de dólares. 3.000 millones de dólares terminamos todos los años pagando intereses de una deuda que no deberíamos de tener y que la unidad... Y no la terminamos nunca de pagar. Ah, no, porque es un instrumento de sometimiento y extorsión. No quieren que tú liquides con ella. Pero los pueblos a la larga algún día comprenderán que hay que liquidarla. Tenemos una situación muy particular. Yo de todas maneras estoy muy auspicioso que en octubre nos va a acompañar mucha gente. ¿Cómo no? Las conversaciones que hemos visto en la calle, vemos que la gente ve muchas cosas. Creo que hay conciencia de que ambas coaliciones no son sinónimos de cambio. Las dos, gane quien gane, en realidad seguimos por la misma senda, como bien explicaba Rubio, cómo participan todos en todas estas jodas y cómo trabajan casi al unísono. Porque cuando ponía el ejemplo de Rivera es el siguiente: era un gobierno del Frente Amplio a nivel nacional y Rivera es un departamento que hace décadas el Partido Colorado es dueño y señor. Entonces no tenían otra que compartir, pero lo hacen en todos lados. Digo las características singulares que tiene en particular el departamento de Rivera. Bueno, espero no haber estado muy enredado y que el programa de hoy, que va todos los lunes a partir de las 22 horas, les haya servido de algo. No sé si quieras hacer algún comentario. No, Julio. Y despedirte. Muy bien. Será hasta el próximo lunes. Bueno, muchas gracias. Que pasen bien. Y los esperamos el próximo lunes y en lo posible con preguntas. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.